Familia, hoy es un buen día. Estamos festejando el Día del Padre en familia y confío que estás ahí en tu casa, en familia, con los tuyos. Y de esto te quiero hablar, de festejar este día en casa, en nuestra casa, porque la casa en estos tiempos ha pasado a tener una dimensión como nunca antes. Hoy en día en nuestra casa tenemos el trabajo, ¿no? Y hacemos el home office. Tenemos, nuestros hijos están llevando el aprendizaje, ¿no? Ha crecido lo que es cocinar en casa, buscar la misma salud y entretenimiento y hacer aún las compras. Todo esto lo estamos haciendo desde nuestra casa. Y entonces el hablar de la casa toma en estos tiempos una dimensión muy especial. Pero ¿qué es esto de tu casa? ¿Y qué tiene que ver esto con el Día del Padre? Ahorita vamos a ver, muchas veces pensamos que la casa es como que de la mujer, pero vamos a hablar del concepto de casa de acuerdo a cómo nos habla la Biblia. Yo recuerdo que en la primaria, yo estudié en el Simón Bolívar y en ese tiempo era de puros hombres y en la escuela era prohibido pelearte dentro de la escuela, ni lo pensaras. Pero si tenías pleito con alguien, le decías, nos vemos a la salida, ¿no? Esa frase era temeraria, sí. Y yo recuerdo que de repente se pasaba la voz y decían, va a haber pelea a la salida, y entonces te apurabas para salir y ver esa pelea. Nosotros le decíamos bronca, ¿no? Y entonces me acuerdo un día que yo llegué a la bolita, a salida, afuera de la escuela, como que adentro no era legal, pero afuera sí era legal, y entonces llegué a la bolita para ser espectador, pero de repente me encontré que el que se iba a pelear era mi hermano. Y entonces, sin pensar, sin averiguar cuál era el pleito, si iba a ganar o no iba a ganar, yo solamente levanté el pecho, me acerqué con mi hermano y le puse la palma en el hombro, diciéndole, aquí estoy, ¿no? ¿Por qué hice eso? Pues porque era mi hermano, era mi casa, era mi sangre. Y entonces, no importaba el problema, yo iba a respaldarlo. Y así tú y yo, con este concepto de tener una casa, cuando nuestra casa está en problemas, tú y yo le vamos a entrar al pleito. Déjame ir al principio de la Biblia, que es el sexto libro de la Biblia, es el libro de Josué. Josué es uno de los patriarcas. En la Biblia tenemos varios patriarcas. Son estos padres de la nación del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, aunque en el Nuevo Testamento también tenemos varios patriarcas. Tenemos el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, que sirvieron como padres de la iglesia. Y cuando vamos y estudiamos sus vidas, aprendemos cosas muy interesantes. Y Josué era el líder que vino después de Moisés, el patriarca Moisés. O sea, estaba el patriarca Abraham, luego el patriarca Moisés se levantó, pero Josué llevó una labor muy especial con el pueblo de Israel, que fue introducirlos a la tierra prometida. Él les llevó toda la conquista. Y el libro de Josué, que está después del Pentateuco, después de los primeros 5 libros de la Biblia, está el libro de Josué y narra toda esa conquista. Pero quiero ir al final del libro, es el capítulo 24. Si tú estás ahí, vas a ver que ya no hay capítulo 25. En lo último que dice Josué, se está despidiendo, ya es viejito, ya ha peleado, ya ha liderado al pueblo, ya ha logrado la conquista de la tierra prometida. Y les dice esto, y nada más te voy a leer el versículo 15 del capítulo 24. Y entonces Josué le dijo al pueblo como despedida, pero si no les parece bien servirle, o sea, servirle al Dios quien él había servido, dice, escojan hoy a quién quieren servir, si a los dioses que sus padres adoraron cuando aún estaban al otro lado del río, refiriéndose a Egipto, o a los dioses que sirven los amorreos en esta tierra donde ahora ustedes viven, porque estaban conquistando una nueva tierra y había dioses ajenos a lo que era el pueblo de Israel, y a unos iban con la finta y empezaban a adorar a esos dioses. Pero Josué dice eso, por mi parte, yo y mi casa serviremos al Señor. Y esta es la frase que quiero que pongas atención. Josué, este patriarca, dijo yo y mi casa. Es muy interesante y puntual porque él no dice mi casa y yo, que sería a lo mejor lo correcto en cuanto a cómo nos referimos gramaticalmente o en cuanto a educación, pero él pone el ejemplo y dice, yo, y con el ejemplo que yo he puesto, ahora mi casa serviremos al Señor. Y de esto te quiero hablar, de tú y tu casa. Cómo hay un proyecto de parte de Dios para tu casa, para tu hogar. Y Dios se relaciona con nosotros en lo personal y en lo individual.
Aún nos habla el Nuevo Testamento en 1 Corintios 3:16 que nosotros somos templos de Dios y que el Espíritu de Dios habita en nosotros. Y entonces hay una dimensión en donde Dios se relaciona contigo individualmente y personalmente. Y tú eres templo del Espíritu Santo. Qué increíble, ¿no? Hay otra dimensión en donde Dios se relaciona con su pueblo, con su iglesia. Jesucristo dijo esto según lo narra el evangelista Mateo capítulo 16 versículo 18. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesucristo es la roca. Y tú y yo, cuando nos juntamos ahorita, en este momento, estamos haciendo iglesia. Tú y yo somos la iglesia de Cristo. Hay una dimensión en lo individual, hay una dimensión en cuanto a lo corporal, como el cuerpo de Cristo, como la iglesia. Pero hay otra dimensión, otro nivel en el que Dios se relaciona con nosotros y es en base a familias, en base a casas, en base a hogares. Para estudiar este principio de la casa o del hogar o de la familia, una buena práctica cuando quieres estudiar una palabra, un principio, es ir la primera y buscar la primera vez que se cita en la Biblia esta palabra y analizarla. La primera vez que en la Biblia aparece el término, la palabra casa, es en Génesis 7:11. Cuando Dios iba a mandar el diluvio, le da las instrucciones a Noé de construir el arca, y dice aquí en Génesis 7:1, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. O sea, Moisés estaba armando una arca y no estaba refiriendo a llevar los cimientos y la madera o el ladrillo de su casa, estaba hablando de llevar a los suyos, a su familia, por la fidelidad de Noé, su casa, los suyos. Y trajo a su esposa, a sus 3 hijos y a sus 3 nueras. Todos ellos recibieron una bendición por la fidelidad, porque Noé caminó como justo delante de Dios. Déjame ir ahora al Nuevo Testamento. En el libro de los Hechos, ya Jesucristo resucitado y ascendido al cielo envió a sus discípulos a ser discípulos. Y Pablo estaba con Silas y había sido encarcelado. Y de repente oró, alabó, tembló la cárcel y en cuanto el carcelero llegó y vio todo eso, creyó en Jesucristo. Y Pablo, el apóstol Pablo, le dijo estas palabras, porque el carcelero preguntó, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y nuevamente, tú y tu casa. Fíjate la relación. No dice tu casa y tú, dice tú y tu casa. Cada vez que tú y yo tomamos decisiones, caminamos en fe en Cristo, somos impactados nosotros, pero también estamos bendiciendo, impactando a los nuestros, a nuestra casa. Otro ejemplo, el rey David. En Primera de Crónicas capítulo 17, ora a Dios porque Dios había bendecido al rey David y a su casa. Y mira la oración del rey David, dice, tú Señor, eres el Dios que le ha revelado a tu siervo tal bondad. Eres tú quien ha querido bendecir la casa de este siervo tuyo para que permanezca para siempre delante de ti. Tú, Señor, la has bendecido y bendita será para siempre. Dios le da una bendición a David, hace un pacto con David y el pacto es este: te bendeciré a ti y a tu casa. En tu casa siempre habrá un rey en el trono. Y sabes, esa bendición nos ha impactado a ti y a mí. Cuando la casa de David fue bendecida, tú y yo fuimos bendecidos porque de ahí viene nuestro Señor Jesucristo. Por eso le decían a Jesucristo, hijo de David, lo puedes ver en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, y era un término que decían hijo de David. ¿Por qué? Porque era de la descendencia, de la casa de David. Y tú y yo somos bendecidos porque Jesucristo es nuestro Señor. Tu casa. ¿Qué significa tu casa? Nuevamente, para entrar, todas las dimensiones que entran, es donde tú pasas la mayor parte del tiempo, en especial ahorita, ¿verdad? Si antes pasamos mucho tiempo en casa, ahorita pasamos todo el tiempo en casa. Y le llamamos vivienda, ¿no? Donde tú te nutres en lo físico, pero también en lo emocional. Es el hogar, donde aprendes a relacionarte. Por eso es una familia. Y en la casa tú aprendes a relacionarte, tus hijos con los padres con los hijos, los esposos entre ellos. Y aún ahí es el lugar donde nos relacionamos más frecuentemente con el Dios Padre, en nuestro lugar secreto.
Si tienes ese hábito y estás leyendo tu Biblia y estás buscando a Dios, es en tu casa donde está sucediendo esto. Es un refugio también. Y le decimos nuestra morada, porque llegamos ahí a refugiarnos. No nos estamos refugiando ahorita de esta pandemia en nuestras casas. Y la señal es, quédate en casa. Es una morada donde convives con las personas más importantes de tu vida. Las personas más importantes de tu vida, yo sé que están ahorita junto a ti viendo esta reunión, sintonizados ahí en familia. Eres donde conoces y eres conocido. Donde mejor te conocen es en casa, ¿verdad? Y a los que mejor conocen son los de tu casa. En donde descansas y te gozas. Es un paraíso. Mis padres de chiquitos en la entrada de mi casa tenían un letrero que decía paraíso encontrado. Entonces cada vez que yo llegaba a mi casa leía eso, el paraíso encontrado. Mi casa en la infancia y mi casa ahorita es un paraíso, un lugar donde descanso, donde me gozo porque estoy con las personas que más amo en un buen ambiente. Tu familia y tus generaciones. Y entonces también habla de tu sangre, así como dicen en Veracruz, oye mi sangre, ¿no? Pero a veces te lo dicen sin querer, seas tu sangre. Pero en tu casa está tu verdadera sangre, no los de tu sangre. Ahí es donde tienes tu labor, tu vocación o tu carrera. También habla desde la casa. Es como ese dominio. Y en ocasiones hay negocios familiares o vocaciones familiares. Y habla de ese dominio donde tú eres el mejor que otros. Tu herencia y tu legado. También le decimos tu territorio. El lugar donde operas es el cuartel. No desde ahorita estamos operando en casa. Yo desde ahí estoy haciendo iglesia la mayor parte del tiempo, aunque vengo de vez en cuando aquí a la iglesia física, pero desde la casa estamos haciendo ya iglesia cada uno en nuestros grupos pequeños al conectarnos en la reunión de fin de semana y obviamente cada día en nuestro lugar secreto. Tu esfera de influencia y también le llamamos una embajada. Desde tu casa es desde donde el reino de Dios está operando hacia el mundo. Este es el concepto de la casa y es lo que tú y yo debemos de tomar, entender y buscar la bendición de Dios y buscar que se convierta en el reino de Dios. El apóstol Pablo le escribe a su discípulo Timoteo, que era pastor en una iglesia. Y le dice en 1 Timoteo 3, del versículo 1 al 5, las características de un obispo de la iglesia. Un obispo era un servidor, un sobrevedor, alguien que administraba, que veía la iglesia. Y decía, el obispo debe de ser, y fíjate cuántas cosas se refieren a la casa, al hogar, a la morada. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Billy Sunday fue un predicador en el siglo XVIII y llevó a miles de personas a los pies de Cristo. Compartía el evangelio de una manera increíble. Él fue el que instituyó eso de hacer una oración y que pasaran al frente a recibir a Cristo. Pero él dijo esta frase: la mayor tragedia de mi vida es que he llevado a miles a los pies de Jesucristo y en mi casa mis hijos no creen. Qué tragedia, ¿verdad? Nuestra casa. Y Pablo dice, cuida tu casa, opera desde tu casa, construye tu casa. No estamos ahorita viviendo tiempos muy interesantes desde nuestra casa, pero te lo aseguro, si tú has invertido bien en tu casa, estos tiempos han sido más ligeros, porque estás en tu paraíso, en tu cuartel. Pero si tu casa más bien parece el campo de batalla, estos tiempos han sido difíciles. Quieres salir corriendo de casa. Y tú y yo necesitamos hacer unas cosas que te voy a hablar ahorita muy puntuales para construir, cambiar el ambiente de nuestra casa y llevarla de acuerdo al propósito que Dios quiere. El hogar, la familia, nuestra casa, nuestro territorio está en un tiempo como nunca antes y debemos de trabajar en él. Y varón, déjame hablarte a ti, padre de familia. Tú eres el patriarca de tu casa y tú tienes un llamado muy especial para lograr todo esto. Tú eres aquel Josué que tiene que decir, yo y mi casa.
Muchas veces nos encontramos con hombres que más bien la casa lo está haciendo y el varón dice, y yo no sé a dónde voy, no sé qué hago, no sé qué creo, no sé qué pienso, pero tú debes de ser el primero de decir yo. Y entonces tu casa seguirá. Primera cosa que tienes que hacer, limpia tu casa. Nuevamente, es muy agradable estar en una casa limpia en lo físico. Y a lo mejor has tomado estos tiempos de aislamiento para ordenar tu casa. ¡Qué bueno! Pero también hay una limpieza en lo relacional, emocional y espiritual. Hay un pasaje en el libro de Levíticos, capítulo 14, en donde el pueblo de Israel estaba llegando a la nueva tierra y empezaba a conquistarla y estaba habitando casas que ellos no habían construido. Y sucedía que de repente en esas casas salía lo que le llaman en estos pasajes, en esa historia, lepra. Una lepra en la casa. Y no sabemos qué era, como un hongo o algo así. Y había todo un procedimiento que el pueblo tenía que hacer cuando salía eso. Y déjame leerte estos pasajes, 24 y 25 del capítulo 14 de Levítico. Cuando ustedes hayan entrado ya en la tierra de Canaán, esa tierra prometida, la cual yo les doy en posesión, si acaso pongo plaga de lepra en alguna casa de esa tierra, fíjate qué interesante, porque dice que Dios es el que estaba poniendo la plaga de lepra en una casa de esa tierra, el dueño de la casa se presentará ante el sacerdote y le dirá, en mi casa ha aparecido algo que parece una plaga. Qué relevante, ¿verdad? Ahorita, porque ahorita estamos tratando de que esa plaga no entre a nuestra casa. Lo que pasaba es que eran casas edificadas no por los que lo estaban habitando en ese momento, que temían a Dios, al Dios de los ejércitos, pero era gente que había habitado ahí, que llevaban otros dioses y muchas veces ocultaban sus ídolos en las paredes. Y lo que Dios hacía es que sacaba una especie de plaga de lepra. Y entonces tenían que salir de la casa, raspar las paredes hasta que desapareciera y encontraran qué estaba causando esa lepra. Muchas veces tú y yo tenemos lepra en casa. No hemos limpiado nuestra casa, nuestro territorio, no hemos tenido el cuidado de quitar aquellas cosas que no son de parte de Dios, que no agradan a Dios. Y muchas veces Dios permite ciertas cosas para que tú y yo entremos en conciencia y hagamos una oración de limpieza, porque tú tienes la autoridad legal en tu casa. Muchas veces hay gente que me dice, pastor, ¿puede ir a orar a mi casa? Porque como que la siento, una presencia en el ambiente y demás. Yo digo, sí, yo puedo ir a orar a tu casa, pero el derecho legal lo tienes tú. Un ejemplo. Yo antes llegaba a los hoteles y rentaba un cuarto de hotel y me ponía a dormir. Y de repente había noches que pasaba una mala noche, como que había un mal ambiente en esa habitación, en la cuestión espiritual. Y me levantaba, lloraba y hacía una guerra espiritual ahí. Y ya luego después de un tiempo me dormía. Pero alguien me enseñó acerca de la autoridad, del derecho legal. Y entonces ahora yo llego a la habitación que yo rento y yo digo, antes de entrar, yo tomo derecho legal sobre esta habitación que yo estoy rentando, porque la estoy rentando legalmente. Y digo, como yo tengo el derecho legal, yo echo fuera de esta habitación cualquier cosa que no le agrade a Dios. Y la cubro con la sangre de Cristo. ¿Y sabes qué? Duermo como pollito, ¿no? O sea, tranquilo, sin ningún problema, porque estoy ejercitando el derecho legal que yo tengo sobre eso que estoy rentando. Ahora, tu casa, sea tuya o sea que la estás rentando, tú tienes un derecho legal sobre tu casa. Yo puedo orar por tu casa y va a ser de beneficio, pero cuando tú, que tienes el derecho legal, dices, yo tomo el derecho legal y haces una oración de limpieza, es poderosísimo esa oración. Y yo quiero que lo hagamos en este momento. Y a lo mejor reconoces que hay cosas que tienen que cambiar en el ambiente de tu casa. A lo mejor hay cosas que no te agradan en lo que está sucediendo. O hay ciertas cosas que tú sabes y el Espíritu Santo te está mostrando que tienes que limpiar. ¿Por qué no hacemos una oración en este momento? Tú varón, ahí en casa, levántate, o mujer, o familia, y levántense. Y vamos a orar juntos. Y vamos a decir, tomamos derecho legal sobre esta casa, sobre este territorio, sobre esta familia. Y en el nombre de Cristo Jesús, echamos fuera de esta propiedad, de esta familia, de esta unidad, cualquier cosa que no sea de Dios. Y en el nombre de Cristo Jesús, cubrimos todo este hogar con la sangre de Cristo y lo dedicamos a Dios. Y declaramos que es el reino de Dios
una embajada del cielo, hoy y siempre. Amén. Una oración sencilla, es una oración de autoridad. Tú tienes la autoridad en tu casa. En ocasiones hay gente que me dice, ¿puedo orar por mis hijos? Sí, claro que puedo orar por tus hijos, pero tú, papá, tú tienes la autoridad mayor para orar por ellos, por orar por tu negocio, orar por tu familia, orar por tu territorio, por tu sangre. Haz esa oración en el nombre de Cristo Jesús. El apóstol Pedro nos dijo, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Tú, varón, eres un sacerdote de tu casa. Levántate con esa autoridad y di, yo y mi casa. Y limpia tu casa de todo lo que no le agrada al Señor. El Espíritu Santo te va a guiar, sea físico, cosas físicas o cosas espirituales. Y recuerda que es un proceso, porque continuamente hay cosas llegando a tu casa y tú tienes que estar cuidando y filtrando eso, buscando a Dios y orando ahí en tu casa. Charles Spurgeon nos dijo, la oración debe de ser la llave del día para comenzar y el cerrojo de la noche. Y tú tienes que cuidar y velar tu casa. Eso es lo primero, limpia tu casa. Segundo, edifica tu casa. Y tú dices, pues ya está construida. No, no, cada día tú la sigues edificando. Ya hay cierta edificación en lo físico, en lo emocional, relacional y espiritual, pero cada día tú estás edificando. A mi mamá le encantaba remodelar la casa y mi papá siempre decía, va, ¿no? Y de repente removerá tal la habitación y el garage y el jardín. Todo el tiempo había obra en mi casa. Siempre había edificación. Y así debe ser un modelo también en lo emocional, relacional y espiritual. Mira este Salmo 127, versículo 1. Si el Señor no edifica la casa, de nada sirve que los edificadores se esfuercen. Este es el principio. Tu casa es mucho más que 4 paredes, por lo que se requiere más que un arquitecto para construirla. Y lo que dice este salmo es que Dios colabore en la construcción. ¿Quién está edificando tu casa? ¿Eres tú con la mano de Dios? ¿Es Dios mismo que te está guiando? Jesucristo nos dio una parábola después del sermón del monte donde tiene cantidad de enseñanzas. Y para cerrar el sermón del monte dijo, cualquiera pues que me oye estas palabras, toda la enseñanza que acababa de dar, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y lo que dice la parábola es que vinieron los vientos, las tormentas, las pruebas, los problemas. Familia, ¿escuchas las tormentas afuera? ¿Escuchas los problemas golpeando? Están golpeando. ¿Y sabes qué? Seguirán golpeando. Pero tu casa, si está edificada sobre Cristo, que es la roca, y tú estás edificando tu casa en obediencia, ese es el principal material. Obediencia es el principal material de edificación de tu casa. Obediencia a lo que Jesucristo nos ha enseñado, a lo que la palabra de Dios nos inspira, nos guía, a lo que el Espíritu Santo nos redarguye, nos convence, nos mueve hacia eso. Y tú y yo en obediencia todos los días. Y es un proceso donde para edificar, donde en ocasiones quitamos cosas que no pertenecen a los fundamentos, que anteriormente las habíamos puesto ahí, prácticas, costumbres, maneras de hacer, hábitos, y los quitamos, y un proceso de poner lo correcto con materiales correctos en obediencia. Limpia tu casa. Lo segundo es que edifica tu casa. Y lo tercero es equipa tu casa. ¿No nos gusta tener casas equipadas? A lo mejor tienes una de esas casas que llegas y aplaudes y se prende la luz, y aplaudes 3 veces y se apaga la luz y te pone el ambiente y la música. ¡Qué padre, qué bueno! Pero equipa tu casa también en la cuestión espiritual. Pablo dice en Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Equipa tu casa con estas 3 cosas: justicia, paz y gozo. Justicia, que tu casa sea una embajada del cielo, un lugar donde se ministra a Dios. O sea, porque en la iglesia ministramos a Dios, pero en tu casa también, cuando tú lo honras, cuando le das gracias en los alimentos, cuando lo buscas en tu lugar secreto, cuando le enseñas a tus hijos poco a poco a caminar en los caminos de Dios, tú estás ministrando a Dios y eso es justicia.
ministrar a los santos que viven en tu casa. Tu casa es un lugar donde estamos edificándonos unos a otros en justicia, amándonos, tolerándonos, pero llevándonos a cambiar en nuestro carácter. Es un taller nuestro hogar, en donde en amor, fidelidad y paciencia nos vamos transformando. Y ministrar al mundo también. Desde tu casa, en estos días, Dios está operando. Desde tu hogar, Dios está cambiando al mundo, comenzando contigo y tu casa, después va a ministrar al mundo. Justicia es lo primero. Paz. Dios es un Dios de paz y tu casa debe ser una casa de paz. Nos dice Pablo en Filipenses, ¿te acuerdas? Está escribiendo desde la cárcel. Y él nos dice en el capítulo 4, versículo 7, por nada estén afanosos, más bien presenten sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y eso es lo que estamos haciendo desde nuestra casa. Es padrísimo. Los miércoles, y cada miércoles nos estamos reuniendo para orar y desde tu casa tú estás no afanándote, sino que estás presentando tus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracia. Pero mira lo que sigue. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. ¿Hay paz en tu casa? Pelea la paz, busca la paz, implanta la paz, ora, intercede por la paz, pide perdón, haz lo que sea necesario, pero equipa tu casa con paz, justicia, paz. Y lo tercero es gozo. Te voy a hacer una pregunta. ¿Hay alegría en tu casa? Si no hay, no va a ser el paraíso, ese cuartel, esa morada, ese refugio. Hay alegría en tu casa, se oyen risas, carcajadas, se bromean sanamente, se abrazan. O sea, el gozo en este tiempo que no hay este contacto tanto social. En tu casa tú tienes que llegar y abrazar a tu esposa y abrazar a tus hijos cantidad de veces. Que ellos no tengan esa carencia, porque en casa hay alegría, una alegría permanente, que tanto el individuo que cree en Cristo como toda su casa estamos llamados a experimentar. Tenemos un Dios de paz, un Dios de justicia y tenemos un Dios alegre, de gozo. Que haya alegría en tu casa. Equipa tu casa. Entonces la limpias, la estás edificando, la estás equipando. Y lo cuarto que te voy a recomendar es que la dediques. En este mismo capítulo 24 del libro de Josué, después de que le está diciendo, yo y mi casa serviremos al Señor, lo que hace es que tomó una piedra enorme, dice, y la colocó bajo la encina que está cerca del santuario del Señor. Y entonces les dijo a todo el pueblo, esta piedra servirá de testigo. Que tú puedas dedicar a tu casa y que tú le puedas decir a todos los de tu casa, aquí hay un testimonio. Esta casa, yo y mi casa serviremos al Señor. Y a lo mejor quieres poner un cuadro, un árbol, poner una piedra como tú quieras, pero lo importante es que tú lo dediques delante de Dios. El pueblo de Israel en el libro de Éxodo, antes de salir de Egipto, narra cómo para que no los tocara la 10ª plaga, nuevamente hablando de plagas, sacrificaron un cordero que fue el inicio de la Pascua judía, que después se convirtió en nuestra Pascua cristiana, en nuestra Santa Cena, porque Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que fue anunciado durante siglos, pero ese día, después de Pentecostés, fue a la cruz, dio su vida, derramó su sangre. Y lo que hacía la familia es que sacrificaba el cordero y ponía la sangre en los marcos de la puerta. ¿Sí? Esa es una especie de dedicar tu casa. Y en esos tiempos estamos celebrando la cena del Señor en casa, porque no podemos venir ahorita a la iglesia, pronto lo haremos, pero lo estamos haciendo en casa y a través de los diferentes ministerios, de los grupos Paz, hemos estado celebrando la cena del Señor. Y eso es algo muy, muy especial, porque es un momento para dedicar tu casa delante de Dios y decirle, yo y mi casa serviremos al Señor. Mi casa está edificada sobre la roca. ¿Sabes qué? Mi casa huele a Cristo.
Hay veces que llegas a mi casa y mi esposa está cocinando un pie de manzana, un strudel o un pie de zanahoria, hace postres riquísimos, ¿no? Y de repente llegas a la casa, o ahorita que no llegas, sino que estás en la casa, te llega el aroma a la habitación de arriba y de repente toda la casa se llena de un aroma riquísimo, de algo que están cocinando. ¿No es algo padrísimo? De igual manera, nuestro hogar debe de oler a Cristo. Jesucristo te dice esto. Él dice en Apocalipsis 3:20, y fíjate qué interesante, porque creo que va a tener mucha relevancia para los tiempos que estamos viviendo. Y Él dice, mira, estoy a la puerta y llamo. Y Él está a la puerta de tu casa. Todo lo que significa y incluye tu casa. Y Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Tu casa es tu territorio. Tú tienes el derecho legal en tu casa. Y en tu casa entra quien invitas y no entra a quien no invitas. Y Jesucristo está diciendo, ¿me invitas? ¿Podría yo entrar a tu casa, llenarla de todo lo que yo soy, de todo lo que yo sé, de todo lo que yo hago? ¿Me abrirás la puerta? Comeremos juntos. Te habla de una relación, ¿no? Como amigos. Y a lo mejor muchos de ustedes dicen, no, pues ya mi casa huele a Cristo, ya lo he invitado. Quizá, varón, déjame hablar de ti, varón. Quizá tu casa huele a Cristo, pero ha sido más tu esposa o tus hijos quien le han dado la bienvenida que tú. Y yo creo que hoy es un buen día para que tú, varón, como cabeza del hogar, le abras la puerta a Cristo. Y quizá tú estás conectado y estás viendo esto y en verdad nunca le has invitado a tu casa. Y nuevamente, Él quiere entrar a tu corazón. Somos templo del Espíritu Santo. Él quiere habitar en medio de la alabanza de su iglesia. Somos su pueblo, su cuerpo y Jesucristo es la cabeza. Pero Él quiere entrar a tu casa, a ese lugar desde donde tú te estás cuidando, desde donde tú operas, enseñas, aprendes y haces negocios. Él quiere habitarlo, llenarlo, pero tú tienes que invitarlo. ¿Por qué no hacemos una oración para invitar a Jesucristo y también invitar al Espíritu Santo a tu casa? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que lleguen a tu casa. Hay un pasaje en el libro de Hechos cuando la primera iglesia estaba saliendo a las calles y sanaba, pero era perseguida, y después de que liberaron a Pedro y a Juan llegaron a un hogar y dice que después de esta oración, porque estaban todos orando, el lugar donde estaban reunidos tembló. Era una casa, no era una iglesia, era un hogar de alguien. Y dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. ¿Por qué no vamos cerrando haciendo una oración para invitar a Cristo a nuestra casa? Yo lo invito a mi casa, pero tú tienes que tomar la decisión si tú lo invitas a tu casa. Y vamos a orar. Jesús, te damos gracias porque te escuchamos, porque sabemos que quieres llenar nuestra casa con bendiciones, con tu gracia, con tu misericordia, con tu perdón, que tienes regalos increíbles. Señor, y hoy nosotros, tomando el derecho legal, esta autoridad de nuestra casa, te abrimos la puerta a ti, Jesús. Y te decimos, entra, cena con nosotros. Ten una relación personal. Creemos en ti, Jesucristo. Creemos que tú eres el Hijo de Dios, que viniste en esta promesa que le diste a David, en esa promesa de la Pascua judía, a cumplir y a ganar y a ser victorioso en la cruz, y que eres poderoso y resucitaste en el tercer día, y que hoy estás a la derecha del Padre, pero estás afuera de nuestra casa tocando, y te decimos, ven Jesús, llena esta habitación, llena esta casa, todo lo que somos y es. Revisa, Espíritu Santo, cada fundamento de nuestro hogar. Ve lo que tenemos que remover y limpiar y sustituir. Dirígenos a edificar con buenos materiales. Espíritu Santo, ayúdanos a hacer una casa fuerte, edificada sobre Cristo, que es nuestra roca, para poder recibir las bendiciones del Padre y que no se pierdan, y poder retenerlas y poder estar fuertes, cimentados en la verdad de Cristo, para que cuando vengan las pruebas, como en este momento,
Y aunque tarden y continúen estas pruebas, que nuestra casa prevalezca, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habitan en ella, la fortalecen y la están edificando. Ven, Padre, ven, Jesús, ven, Espíritu Santo, llena este hogar de ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Familia, qué hermoso este concepto de la casa. Es un taller donde moldeamos el carácter de cada uno de nosotros con la ayuda del Espíritu Santo, de manera silenciosa, amorosa, paulatina, fielmente, pero exitosamente. Concluyo con esta historia de Abraham, el patriarca Abraham, ¿no? Hasta hay un canto para niños que dice, nuestro padre Abraham. Abraham, Dios le dijo, en ti van a ser benditas todas las familias, todas las casas de la tierra van a ser benditas en ti. Imagínate qué bendición le dio Dios a Abraham. Pero fíjate esto, después de esa bendición, Dios no le dio un ejército a Abraham. Dios no le dio un pueblo, una nación. ¿Sabes qué le dio? Una casa. Eso es lo que le dio. Digo, hay una bendición en tu vida que va a alcanzar a todas las familias de la tierra. Y para lograrlo, Dios le dio una casa. Y Abraham fue fiel en su casa. Y siendo fiel en su casa, impactó a todas las familias de la tierra. Dios quiere bendecir al mundo a través de ti. Y para eso nos ha dado, te ha dado una casa. Límpiala, edifícala, equípala y que siempre, siempre, siempre huela a Cristo. Dios te bendice y Dios bendiga tu casa, familia. Nos estamos viendo.